gente se conecta en las clases? Si alguien lo tiene medio claro. Un promedio de 80, profe. Sí, bastante más de lo que hay ahora. Por eso, Capaz sí. que 5 minutos más. Espero un ratito más, exactamente, así damos tiempo a que se vayan conectando alguno más. Profe, una pregunta, buenas tardes. Mientras estamos esperando, ¿estas PPT para evacuar dudas, las suben a EVA? Sí, generalmente las subimos, sí. Una cosa importante respecto al estudio, estos son guías, después para lo que son parciales y demás, tienen que leer los libros, porque si se quedan con PPT es bastante poco. No, es para justamente tener complemento, eso está más que claro. Gracias, profe. Pero sin ningún inconveniente. Profe, ¿ya hay fecha de parciales por casualidad? En realidad fecha no, lo que sí con las clases venimos bastante bien, Alicia, ¿no? Entonces, según el cronograma... La única, tenemos una atrasada porque hubo paro. El paro. Pero no venimos perfectamente al día. Todavía no hay fecha de los parciales, no. Bárbaro. Faltaría, igualmente viendo cronograma, faltaría bastante para la primer prueba, ya que es en la clase 17. Y según el cronograma, hoy estamos en la 7. Así que me está faltando unas cuantas clases para que ya tengan la primer prueba. ¿Y la modalidad cómo va a ser de los parciales? Lo que dijo el profesor Castelo fue que los iba a hacer con múltiple opción. No sé si va a mantener ese criterio o no. Eso fue lo que dijo la primer clase. Ajá, claro. Sí, lo que pasa es que yo digo pensando un poco en voz alta porque para que no se superpongan, porque después quedan muchos, ¿no? Están muy juntos. Sí, bueno, eso nosotros tampoco o sea, el profesor pone los parciales en función de, como decía la profesora, en función de cuándo se llega a, digamos, a la clase que corresponde. Ustedes tienen que ver cómo se distribuyen el tiempo y en eso lo que les conviene siempre es ir estudiando con tiempo. Entonces, cuando llega la fecha, no tienen todos los parciales juntos de todas las materias, o los tienen, pero ya los tienen relativamente preparados, ¿no? Es un tema de organización de ustedes. ¿Ya tienen fechas en otras materias? Pues lo que sí podemos ir viendo, más allá de lo que dice Alicia, que es tal cual, porque justamente faltan varias clases, es cuestión de irse organizando, de sí tal vez ver con Alejandro, Alicia, el cronograma, para ver si podemos dar fecha, más que nada si en otras materias están por fijar, para que ya tengan, al menos mentalmente, ustedes reservada la fecha, pero a ver, el cronograma... Sí, no, ya hay penal, derecho internacional público, responsabilidad, derecho privativo. Por eso, a ver si les decimos con tiempo para justamente sí tratar de evitar que se les acumule, pero más o menos va a ser tal cual cronograma que venimos bastante al día. Eso sí, solemos mantenerlo. Bueno, ahora sí, ya casi 80 personas, así que vamos empezando, ¿tá? En la clase de hoy lo que nosotros vamos a
a estudiar, es la continuación del tema que ustedes venían, que es el tema de los sujetos del derecho laboral. En un inicio ya se estudiaron lo que era el trabajador, y ahora desde hace clases previas estamos estudiando lo que es la otra figura, que es el empleador, y han visto que hay distintas aristas, distintos, si bien todo es sujeto empleador, hay distintas variables respecto de ese sujeto tan importante en el derecho laboral. En ese sentido, hoy lo que vamos a hacer es estudiar lo que es la tercerización, que también forma parte de los sujetos del derecho, y justamente tiene que ver con esta figura tan importante del derecho laboral, que es el empleador. ¿Qué es esto de externalización? Que ustedes pueden ver en realidad que cuando lo estudien se le llama externalización, descentralización o tercerización, que es el término que usa, por ejemplo, nuestra normativa. Si ustedes vamos a ver, en la clase de hoy ya vamos a nombrar las leyes, y la clase siguiente vamos a culminar con el estudio de la misma, pero en la legislación nacional van a ver que el legislador optó por la terminología de tercerización. ¿Qué es la tercerización? Bueno, como dice ahí en la diapositiva, consiste en una forma de organización de la actividad empresarial en virtud de la cual una empresa principal decide no realizar directamente ciertas actividades, optando en su lugar por desplazarlas a otras empresas auxiliares con quienes se establece a tal efecto contratos de variado tipo, civiles, mercantiles o administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes piensen en su cabeza que una empresa se dedica a cierta actividad, pero decide, por ejemplo, yo tengo un laboratorio, y yo decido, por ejemplo, que todo lo que es la limpieza del laboratorio, el servicio de limpieza, no me voy a encargar yo de contratar personas, mujeres y hombres, para que limpien el laboratorio, sino que voy a contratar una empresa para que me brinde el servicio de limpieza en el laboratorio. Eso es un ejemplo típico de lo que es la externalización, la tercerización, y justamente se trata de eso. Yo, empresa principal, que soy un laboratorio, me dedico a hacer justamente medicamentos, por ejemplo, elaborarlos, y digo, a ver, la limpieza es algo fundamental, porque yo en mi negocio tengo que tener condiciones de justamente de salubridad, tiene que estar limpio, pero no me voy a encargar yo de contratar personas para que limpien el laboratorio, sino que voy a contratar a otra persona, a otra empresa, que es justamente, como dice ahí la definición, empresas auxiliares, para que me brinden el servicio. De eso estamos hablando cuando hablamos de tercerización. Yo, empresa principal, hay cierta actividad que la podría hacer, pero decido no hacerla, entonces contrato a otra empresa para que me brinde el servicio concreto que se trata. ¿Está? ¿Se escucha bien? Porque tuve problemas con los auriculares, tuve que comprar unos, cualquier cosa. Perfecto, perfecto, profesor, se escucha bien. Entonces, siendo que quedó claro que eso de la externalización significa que una empresa va a desplazar en otra empresa que le hagan ciertas actividades, nos encontramos que hay distintas formas de externalización, de tercerización. Y hay dos grandes formas. Una es la tercerización de operaciones, como dice ahí la PPT en el numeral A, que ¿qué significa? Lo que yo les decía recién, cuando una empresa principal encarga o delega a una empresa auxiliar una obra o un servicio. ¿Está? Es el ejemplo que yo les dije del laboratorio de, yo no quiero contratar gente para que me limpie el laboratorio, voy a contratar a la empresa de Alicia para que me brinde el servicio de limpieza. La otra forma de tercerización es el de la tercerización de mano de obra. ¿De qué estamos hablando acá? Es cuando una empresa le provee a otra fuerza de trabajo que es utilizado de forma directa para la empresa principal o cliente. ¿Qué es esto de la tercerización de mano de obra? La legislación uruguaya, nosotros lo vamos a ver más adelante, prevé dos tipos de externalización de mano de obra, que es la intermediación y el suministro de mano de obra. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo un estudio jurídico, yo les voy dando con ejemplos porque la verdad que a mí me pasó como estudiante, y ahora que uno sigue estudiando, me parece que los ejemplos siempre son muy gráficos. Entonces,
me parece que con un ejemplo ahí les viene una lluvia de ideas o de cosas que les puede sumar. Cualquier cosa me preguntan, por supuesto. ¿Pero qué es esto de la tercerización de mano de obra? Volvemos con un ejemplo que es muy común. Yo tengo un estudio jurídico, la secretaria, por ejemplo, está embarazada, tiene que tomarse una licencia maternal, entonces ¿yo qué hago? En vez de yo encargarme de buscar una secretaria para el estudio, para que me cubra la licencia maternal, llamo a una consultora, ustedes deben conocer o deben haber oído hablar, por ejemplo, de Manpower, y le digo, Manpower, yo necesito a alguien para que me cubra una licencia maternal, ¿y de qué se encarga Manpower? Se encarga de seleccionarme una persona que tenga cierta idoneidad para cubrir el puesto que yo quiera. ¿Cómo funciona? Manpower va a contratar a esa secretaria, la va a poner en su planilla, se va a encargar de pagarle el salario, se va a encargar de todo lo relativo a la relación laboral con la persona, y yo, Lucy Aspitarte, en mi estudio, me voy a encargar de pagarle a Manpower por el servicio que me brinda, que es un precio. Entonces tenemos que acá se traba una relación comercial entre Manpower y yo, y mi estudio jurídico, y por otro lado se va a trabar un contrato laboral entre la secretaria y Manpower. Eso es lo de la tercerización de mano de obra. Yo contrato una empresa para que me provea personal para que trabaje para mí. ¿Está? Eso es lo que hacen las empresas. Tercerizan operaciones, pido que directamente me brinden un servicio o una obra, una empresa de afuera, o pido que me brinden este personal para yo desarrollar mi actividad comercial específica. ¿Está? Como les decía antes, que lo fuimos viendo con ejemplos, ¿qué es esto de la externalización de mano de obra? Las principales características que tiene cuando hacemos esto del ejemplo que yo les puse de la secretaria, primero es que la subordinación o la dependencia de facto, o sea, de hecho, se va a dar entre la empresa usuaria y el trabajador. ¿Qué pasa? Si viene una persona a cubrirme una licencia maternal en el estudio, como yo les dije, la subordinación se va, o sea, la relación de dependencia de trabajo se detraba entre mi persona y a la persona que yo contrate, pero en realidad, como yo les dije, yo que soy la empresa usuaria, voy a obtener esa fuerza de trabajo, pero yo no la contrato, porque le está contratando Manpower. Y es más, Manpower es quien le va a pagar el salario, le va a pagar rubros laborales, y se va a encargar de todo lo relativo a ese trabajador. Pero ¿qué es lo peculiar que pasa cuando se externaliza la mano de obra? Que el trabajador concreto, en este caso la secretaria, se va a integrar a mi estructura empresarial. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se va a trabar, que seguramente el profesor Castelo dijo que en la clase anterior algo deslizaron de tercerización, se va a trabar lo que se le llama la relación triangular. Porque lo importante en materia de tercerización y externalización, tanto en mano de obra como de servicios, es que se traba una relación triangular. ¿Qué quiere decir? Entre tres partes. ¿Tá? Por uno tenemos al trabajador, por otro lado tenemos a la empresa principal, o usuaria, o comitente, hay varios términos que se le dice, y por otro lado tenemos la presencia de la empresa auxiliar. Es fundamental que entiendan esas tres figuras. Si seguimos, si ya tienen dudas me preguntan, pero si no, antes de pasar a temas donde dejemos este tema atrás, me preguntan porque es fundamental lo de la relación triangular. Profe, una pregunta. Sí. Decime, en caso de que haya un juicio laboral, la empresa madre, por decirlo así, que serías tú, perfecto, sí. ¿también tienen que responder? Exactamente, justamente estas leyes de tercerización que estamos estudiando hoy, lo que viene a hacer es prever ese tipo de situaciones que se den. Y la ley específicamente, pero lo vamos a ver más adelante cuando la analicemos, prevé distintos tipos de responsabilidades, la solidaria, la subsidiaria, pero justamente acá lo que se quiere es que la empresa que en definitiva se beneficia del trabajo del trabajador, al final del día, si el trabajador no le pagan, o ve vulnerados sus derechos, se hagan cargo de ello. Y no es una vulneración de derecho, por ejemplo,
que la empresa madre a sus trabajadores directos le pague, por ejemplo, un plus por X trabajo, por ejemplo, y la empresa tercerizada a los que contrata, que hacen el mismo trabajo, no se los pague? A ver, justamente en materia de, también la ley lo prevé, que una forma de externalización de mano de obra es el suministro de mano de obra, está expresamente previsto en la ley. Y justamente se prevé lo que tú estás diciendo. Hay una equiparación salarial, no 100% a las personas que yo tengo contratadas en el estudio, pero sí hay cierta equiparación salarial que se le llama relativa, porque la ley dice que se le tiene que pagar mínimamente lo que está previsto en los convenios colectivos, en las leyes y demás. No puede ir por debajo. Me explico, por ejemplo, si yo en el estudio le pago a todo el mundo aguinaldo extraordinario y a la secretaria que viene de Manpower no se lo pago, eso está perfectamente, pero sí yo tengo que pagarle los salarios correspondientes a la categoría que corresponde al grupo de actividad que yo desarrollo. ¿Me explico? Porque hay mínimos por las categorías, hay mínimos por los rubros de actividad y por las ciertas categorías en función de los distintos rubros de actividad que hay previstas. Entonces, lo que te dice la ley es que si vienen a trabajar al estudio jurídico mío y yo soy el grupo 19, a la secretaria le tengo que respetar el salario que está previsto para mi grupo y en la categoría respectiva. Eso es lo que prevé la ley. O sea que los mínimos. No, si yo pago doble aguinaldo, ahí la secretaria no tiene derecho. Pero sí se busca cierta equiparación salarial. No quiere decir que Manpower a todos los trabajadores que contrate les va a pagar el mismo salario mínimo en función de su grupo de actividad. Si, por ejemplo, yo tengo un estudio jurídico, a la secretaria, invento, se le va a pagar 20.000 pesos porque es el grupo mío. Pero si va una secretaria, por ejemplo, para trabajar en el grupo farmacéutico y el sueldo es 25, a la secretaria que manda Manpower a trabajar a un laboratorio, le va a tener que pagar 25. ¿Me explico a lo que voy? Depende del grupo de actividad. Me queda una duda. Si yo fuera empresa principal y contrato a una empresa auxiliar para que me brinde mano de obra, yo a esa persona que la otra empresa manda no le tengo que pagar, no soy responsable de pagarle. No le pagas. No, es responsable la otra empresa. Exacto, porque es empleado directo de la otra empresa, del auxiliar. Tú como empresa principal vas a tener responsabilidad ante una eventualidad de incumplimiento de la empresa auxiliar por la ley de tercerización. Vos en principio quedás por fuera, pero si llega a haber algún tipo de inconveniente de vulneración de derechos del trabajador, por esta ley de tercerización te puede reclamar a ti. Lucy, perdón, voy a decir, digo algo. Acá el tema es el siguiente, o sea, sí, efectivamente, quien paga es la empresa para la que depende ese trabajador en forma directa. Lo que está queriendo decir la profesora es que esa persona no puede ganar menos de lo que cada grupo en los consejos de salarios establece como salario para ese grupo y esa categoría. Entonces, depende a la empresa que vayan, la empresa para la que para que ese trabajador, en el caso de Manpower va a tener que pagarle el salario equivalente a ese grupo y categoría, no menos. Lo cual no significa que, por ejemplo, en esa empresa que tercerizó, en el caso de la secretaria que ponía Lucy, no significa que, por ejemplo, Lucy tenga no una, dos secretarias y el salario acorde con el Consejo de Salarios, grupo y categoría, vamos a poner, no sé, grupo 10, y categoría secretaria, subgrupo tal, categoría secretaria, sea, como decía ella, de 20.000 pesos, pero a lo mejor yo tengo a mis dos secretarias porque me encanta cómo trabajan o me pidieron un aumento, lo que sea, y las tengo ganando por encima, las tengo ganando 25.000 pesos. Esa trabajadora que va a venir de Manpower a cubrir a una de las secretarias va a ganar un salario diferente
a la que quedó, a la que no está embarazada, y bueno, eventualmente a cuando vuelva la otra. Eso no es injusto, porque esa trabajadora está ganando igual el, digamos, salario que se impone por Consejo de Salarios. Después, en mi empresa, yo puedo tener otros valores de salarios, pero todos van a estar por encima de ese, digamos, de esa base. No sé si quedó claro. A ver si entendí. Manpower está obligado a pagar el sueldo del Consejo de Salario. Eso no implica de que sea el mismo sueldo que se paga a la empresa y que esa persona tercerizada no va a recibir los beneficios que esa empresa le da a sus funcionarios directos, sino que solamente va a recibir el salario que está determinado en el Consejo de Salarios. ¿Es así? Exacto. Exacto, tienen que tener presente una cosa, justamente cuando hablamos de externalización de mano de obra, me parece que entendiendo esto vamos a seguir despejando dudas. Volvemos, yo contrato a Manpower para que me mande un trabajador para cubrir cierta tarea que yo necesito, que si yo voy al grupo de actividad mío, hay una categoría y un sueldo. Pero Manpower justamente lo que hace es, tiene personal y lo manda a distintas empresas de distintos grupos de actividad que se dedican a un abanico muy abierto de actividades para que la persona haga tareas. Entonces, en los distintos grupos hay distintos salarios mínimos, hay distintas categorías, entonces lo que se busca con esto de la equiparación salarial es que justamente si yo me voy a trabajar al rubro farmacéutico, yo gane dentro de los parámetros del grupo farmacéutico. Si yo me voy a trabajar a una panadería, que yo trabaje en los parámetros del grupo panadería, porque si no, ¿qué pasa? Si Manpower, por su rubro de actividad, contrata trabajadores, y él, por ejemplo, Manpower es, yo a las secretarias les pago 20, ahí hay desigualdad entre las personas que en un grupo de actividad desempeñan la misma tarea. Por eso es que equiparan los sueldos cuando las personas se desempeñan en un grupo de actividad concreto. ¿Me explico? Porque justamente lo que hace Manpower es, yo contrato personal y se lo presto a Alicia, se lo presto a uno, se lo doy a y todo así. Entonces, el tema de la igualdad y la equiparación va de la mano de eso, que la persona, en realidad, que va a estar trabajando en cierto sector comercial del país, se le pague de la misma manera que las personas trabajan en ese grupo de actividad. Y ahí viene la mano. Independientemente de la categoría, porque a mí, lo que siempre nos manda, acuérdense, es el grupo de actividad. Y entonces la ley lo que dice es, lo mínimo que se le tiene que pagar a este trabajador es lo que percibe el trabajador en este grupo que hace esta actividad, o sea que está dentro de esta categoría. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro ahí? Perfecto, profe. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo quería consultar, pues yo tuve una pasantía en el Ministerio de Trabajo y vi un caso que en realidad me llamó un poco la atención, porque era una persona que había sido contratada por una consultora, era tercerizada, y después esa empresa misma tenía un convenio interno, y se le dio más prioridad al convenio interno que al Consejo de Salarios por los montos que se fijaban en ese convenio interno, que en ese convenio interno eran un poco mayor a los que figuraban en el Consejo de Salario, que es lo que vemos en la tripartita. ¿Esto puede ser válido, no es válido? Sí, a ver, lo vamos a ver más adelante. No, por eso, pero está perfecta la pregunta, porque justamente pasa eso. Los consejos de salario, los convenios colectivos, al igual que las leyes, marcan mínimos. Siempre se puede ir por arriba. Puede ser que la ley diga, o volvemos, que el Consejo de Salarios diga, el sueldo mínimo no puede ser menos de 20.000 pesos, pero la empresa por política interna hace un acuerdo y dice el sueldo mínimo acá son 25, o yo doy además del aguinaldo que por ley le corresponde al trabajador, yo doy aguinaldos extraordinarios. En vez de pagar medio sueldo en junio y en diciembre, yo pago un sueldo. Entonces, esta persona, que fue algo que me llamó la atención, es que reclamó no basado en el Consejo de Salario de la tripartita, sino en el Consejo de Salario, en el convenio interno de la empresa. Basado en eso reclamó. A ver, en esta línea de lo que nosotros estamos hablando, el tema es que la ley en el artículo
no la tengo enfrente, creo que es el artículo 5, perdonen, cuando dice de equiparación salarial, dice lo que dicen las leyes, convenios colectivos, tiene una enumeración taxativa, entonces en ese sentido el convenio colectivo entra. Pero a lo que yo voy, que si no hay nada y es una liberalidad de la empresa el doble aguinaldo, yo marché, porque la empresa me está pagando lo que dice la ley, o el convenio colectivo en su caso. Pero si eso no está regulado, a veces pasa con el tema de los contratos individuales, entre los propios trabajadores, a Pablo, porque se trabaja todo, le pago por arriba del Consejo de Salarios 10.000 pesos, pero Jorge anda más o menos, le voy a pagar el mínimo. Si viene otro tercero, no me puedo exigir que le equipare a Pablo, porque yo como empresa tengo liberalidad para hacer ese tipo de cuestiones. Lo que es fundamental en el derecho laboral, y de eso se trata esta materia, es de los mínimos. El trabajador es la parte débil, entonces lo que se encarga es de que tenga un mínimo de protección. Por arriba está todo bien y bienvenido sea. El tema es por abajo. Cuando es por abajo, ya saben, o lo vamos a ver más adelante, perdón, hay ciertos principios del propio derecho laboral que lo protege. Si estás por abajo de los mínimos, ahí marchaste, y las leyes que son de orden público, los convenios colectivos, las debemos respetar. Ahora, no sé quién, Ferreira, puede ser que quieras decir algo. Sí, buenas noches, profesora. Buenas Yo noches. quería hacer un aporte antiguo y algo nuevo, Bien. ¿no? Para retrotraerme un poco en el tiempo como empleado municipal de 30 años. Nosotros en algún momento, con el tema de la tercerización, para arrancar con eso, ¿no? El concepto básico que manejábamos cuando la empresa Sur hacía la recolección de residuos del centro, mientras que los municipales hacían las tareas de la región oeste y este, era a igual tarea, igual remuneración. Es decir, los empleados de la empresa Sur ganaban notoriamente menos que los empleados municipales. Entonces el postulado es, no, ¿cómo es esto? Si esa persona hace la misma tarea que yo, ¿por qué tiene que ganar esa diferencia hacia abajo, verdad? Digo, con respecto a la que ganamos nosotros. Digo, si hace la misma tarea, debería ganar lo mismo. Eso es como un aporte de lo que pasaba. Y hace muy poquito, concretamente el mes pasado, en el sector donde trabajo, no lo voy a decir cuál es justamente por lo que voy a contar, pero la empresa privada, una de las empresas que trabaja, no le pagaba en tiempo y forma, por el segundo mes, no le pagó en tiempo y forma a sus empleados. Y entonces se la llamó al orden. Por eso, con respecto a la obligación de la empresa madre, ¿no? Se lo llamaron e inmediatamente pusieron las barbas en remojo y se pusieron al día con los salarios. Es que justamente estas leyes lo que vienen a hacer es a proteger en esas situaciones de vulnerabilidad que puede llegar a quedar un trabajador. Es más, vamos a verlo más adelante cuando analicemos la ley, incluso está previsto hasta el derecho de retención, en este caso la intendencia, y es muy común en los organismos públicos, cuando se advierten incumplimientos de empresas tercerizadas respecto de trabajadores, se empiezan a retener los pagos. ¿Por qué? Porque por esta ley el día de mañana serían responsables. Entonces yo no te voy a pagar a ti por el servicio que tú me estás dando, porque tú estás incumpliendo con tus trabajadores, que también lo vamos a ver, porque lo dice la ley, ¿qué puede pedir? En este caso que el compañero trajo la intendencia, el organismo, ¿qué le puede pedir a la empresa tercerizada a los efectos de ir controlando si se está portando bien, por decirlo de algún modo, con las relaciones laborales que están teniendo curso? Pero eso es así, totalmente. Shirley Rodríguez, veo que tenés encendido. No, profe, mi pregunta era en realidad, no sé si está bien la pregunta en este momento, pero ¿qué beneficios puede sacarle la empresa que terceriza la mano de obra? Porque por lo que usted dijo, o sea, le veo los beneficios que puede tener la empresa usuaria, porque, por ejemplo, el salario no tiene por qué ser el mismo que el del consejo de su empresa y todo lo demás. Pero ¿qué beneficios puede tener la empresa, ya que, no sé, cómo es el tema del pago que va a realizar la usuaria a la que terceriza? Ahí yo me perdí, no entendí a quién no estás viendo que tiene beneficio.
No, no entiendo cuáles beneficios puede llegar a tener la empresa que terceriza la mano de obra. O sea, esa que es la que triangula, por así decirlo. Tú decís la empresa principal, por ejemplo, en este Claro, ejemplo que estamos hablando, yo estudio jurídico. Claro, o Manpower en el caso que también veníamos hablando. Pasa que, a ver, todos estos son contratos que se arman a nivel civil y comercial. Esto es una cuestión de bolsillo y de negocios. A mí, ¿por qué me sirve? ¿Por qué? Primero por un tema que, a ver, y es un poco de las causas de la externalización y el fundamento de esto. ¿Por qué me sirve a mí? Porque, por ejemplo, si yo tengo que contratar una secretaria, me tengo que sentar a hacer un llamado, que me manden currículums, hacer entrevistas y demás, para después conseguir a alguien. Esos procesos de selección llevan su tiempo. Entonces, justamente si yo llamo a Manpower, por ejemplo, o otra consultora que se necesite justamente a reclutar personal, ellos ya tienen una base de datos de personas y ellos, a ver, si yo le pido una secretaria a Manpower hoy, mañana ya me están mandando a una. Si yo lo hago por mis medios, ¿y en cuál es mi beneficio? Que no gasto tiempo ni recursos, porque capaz recursos humanos en sentarme yo a hacerlo o alguien del estudio decirle, che, Alicia, ponete a hacer esto. Entonces los beneficios están en eso, en lo que hace al día a día del propio negocio, de la agilidad. Y aparte otra cosa, Manpower también, yo le digo, yo quiero una secretaria, Para ellos es ver base de datos y automáticamente, no automáticamente, pero a ver, de manera mucho más sencilla que lo haga yo mismo. El beneficio de Manpower, ¿cuál es? Se dedica a eso. Ellos a mí me cobran un precio, pero después ellos al trabajador le pagan un salario. Entonces, si uno hace números, Manpower obtiene una diferencia por el servicio que está brindando. Evidentemente, de onda no me lo va a hacer, y perdiendo plata tampoco. Claro, esa era mi duda, profe, porque no entendía cómo funcionaba el salario. Porque como usted comentó de que la empresa iba a fijar un salario y Manpower, por ejemplo, tendría que pagar ese salario, pensé que eran los mismos y es ahí donde no veía qué beneficios podía tener Manpower. A ver, acuérdense, el fundamento de la externalización es justamente la globalización, la agilización en los negocios. Lo que yo les decía, yo como empresario, sacarme cargas desde lo económico, desde la energía y el tiempo que me insume. Entonces, ahí es justamente donde aparecen estas formas para agilizar el mundo, si se quiere, laboral, y que cada uno vaya obteniendo los beneficios que entiende que necesita, que está buscando en definitiva. ¿Sí, Torres? Sí, profe, pero generalmente, digo, las empresas terciarizadas también son jornaleros, los funcionarios, no son mensuales. Eso también influye en el laudo que van a recibir. No, eso en realidad depende bastante del grupo de actividad que están, porque ahí se estilan que sean más jornaleros o mensuales. Ahí no sé a dónde querés llegar, ahí no te entendí el razonamiento, Torres. Claro, que por ejemplo, yo trabajé hace un tiempo en una empresa terciarizada, ¿tá?, para una emergencia móvil, y ahí te pagaban, eras jornalero, vos cobrabas por hora, ¿tá? Pero nunca llegabas a cobrar el laudo de un funcionario. Pero porque no hacías las horas hacías la misma cantidad de horas, pero es mucho menor el valor de horas, mucho menor. Ahí, ojo, una cosa es el suministro y otra cosa que sea otro tipo de tercerización. Nosotros, una cosa que les tiene que quedar claro, hay distintas cosas que uno puede, yo como empresa principal me la puedo sacar de arriba y tercerizar y llevarlas para afuera. Una cosa es un servicio, como yo les decía, no quiero encargarme de la limpieza, contrato una empresa de limpieza, es muy común en los hospitales, en la facultad, en los organismos, en los bancos. Yo no voy a contratar gente para que limpie, voy a contratar a Limpianex para que me lo haga, ¿tá? Ahí estamos hablando de externalización de operaciones. Lo que nosotros estamos hablando de la equiparación salarial y respetar consejos de salarios y convenios colectivos solamente se da
en el suministro de mano de obra. Eso no es menor, porque capaz que el ejemplo que tú estás diciendo es un caso, por ejemplo, de subcontratación. Entonces acá no opera esta regla tan importante que estamos insistiendo desde hace un rato. Eso no es menor. Justamente la ley nos dice, más adelante lo vamos a ver, los tipos de tercerización que hay. La intermediación, el suministro de mano de obra y la subcontratación. ¿Está? Entonces, si no estamos dentro del suministro de mano de obra, la equiparación salarial que estamos hablando no se exige. No sé, Alicia, perdón que te corté justo cuando... No, yo lo que iba a decir es que, digamos, que quizás debemos seguir un poquito para adelante y sobre todo tomar en consideración criterios generales, porque cuando vamos a casos concretos, a lo que cada uno le pasó en su vida, digamos, laboral, no estamos teniendo un contexto completo de una situación como para poder evaluarlo. Entonces, creo que lo que les tiene que quedar claro es básicamente lo que está planteando Lucy en cuanto a cuáles son las condiciones que deben darse y que estas leyes están hechas no para que el trabajador gane menos, no gane lo que corresponde, pagarle poco, están hechas justamente para proteger al trabajador y para que tenga garantías de cobro también en el caso de, bueno, de que tenga una dificultad con la empresa que lo contrató y tiene atrás la empresa principal. Pero bueno, después los casos concretos, bueno, a veces no son como deberían, y bueno, ahí justamente es donde operan otros mecanismos, que más adelante veremos. Eso. Perfecto, pero sí lo importante es que, a ver, hablamos de tercerización y hay 3 modalidades. No todo rija para las 3. Entonces, esto que estábamos hace rato, aclarárselo. ¿Está? A ver, la última, Torres, y vamos a la próxima placa. No, profe, ya me contestó la duda. ¿Sí? Sí. Gracias. Bien. Entonces, seguimos. Entonces, quedó claro que hay distintas formas de externalización. Una cosa es la mano de obra, lo que estuvimos hablando, y otra cosa es la externalización de operaciones. ¿Qué es esto de externalización operaciones? O sea, tercerizar operaciones. Es en el proceso por lo que una empresa comitente encarga a otra auxiliar la realización de una obra o un servicio. Como por ejemplo, una construcción, una reparación, servicios profesionales, transporte, almacenaje, entre tantos otros. La empresa auxiliar debe poseer los medios e infraestructura propios y tiene que dirigir, controlar sus propios trabajadores. Cuando hablamos de tercerizar operaciones, no existe una relación de subordinación directa entre el trabajador del subcontratista y la empresa comitente. Esto es lo que veíamos hoy, el claro ejemplo de la empresa de limpieza. Una empresa comitente, yo contrato a la empresa de Alicia, que es la empresa auxiliar, para que me brinde un servicio, el servicio de limpieza. Yo a Alicia le pago mensualmente un precio por el servicio que ella me brinda, y Alicia se encarga de, justamente como dice el ítem segundo, con su infraestructura propia, y ella misma va a dirigir a sus trabajadores. ¿Está? Ella tiene un local y ella misma se encarga de decirle, fulanita, tú mañana te vas a la Asociación Española, mañana vos te vas al estudio de Lucy, y demás. Ella se encarga de dirigir el trabajo de las personas y pagarles los salarios. No va a existir una relación de subordinación directa entre el trabajador de la subcontratista y la empresa comitente. Las personas que a mí me manda Alicia al estudio no van a ser trabajadoras directas mías. De ahí, de nuevo, lo que veíamos hoy, este caso de externalización de operaciones es un caso de subcontratación, es muy común con el tema de las empresas constructoras también, y va a haber una relación triangular, que es lo fundamental que tienen que entender de este tema. Si no, no estoy dando bien la clase, así que me lo pregunto. Una relación triangular entre la empresa comitente, la empresa auxiliar y los trabajadores que formalmente dependen de la empresa auxiliar. ¿Está? Seguimos. ¿Qué diferencias encontramos entre estas formas de tercerización, de externalización? Advertimos lo siguiente. Primero, lo que refiere al poder de dirección. Ustedes saben que las empresas, justamente como dueñas del emprendimiento,
tienen la facultad y el poder de dirigir su empresa como mejor les parece. Entonces, ¿qué notamos cuando hablamos de tercerización en estas dos maneras? Que hay una diferencia respecto del poder de dirección. ¿En qué sentido? En que en la externalización de las operaciones radica exclusivamente sobre la empresa auxiliar. Y en la externalización de mano de obra recae sobre la empresa usuaria. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les decía, en el poder de dirección, cuando yo externalizo una operación, por ejemplo, contrato a la empresa de Alicia para que me mande personas para que me hagan la limpieza en el laboratorio, el poder de dirección respecto de esas personas lo tiene Alicia. Ella es la que les dice, andate al laboratorio de Lucy hoy, mañana entras a las 8, haces esto, haces lo otro, es la que le da direcciones, indicaciones directas a los trabajadores. En el caso de la externalización de mano de obra, el poder de dirección recae en la empresa usuaria. Por ejemplo, si la secretaria está en mi estudio, yo me estoy, si se quiere, sirviendo de los servicios de la secretaria, pero yo soy la que le digo, fotocopiame esto, haceme esto, necesito que me llames a un cliente, no sé, preparame la sala de reuniones, necesito tipear esto, por ejemplo. Entonces, el poder de dirección lo hemos diferenciado cómo se manifiesta en lo que es la tercerización de las operaciones, donde recae sobre la empresa auxiliar, y en lo que hace a la externalización de la mano de obra, recae en la empresa usuaria. ¿Está? Otra cosa que notamos de diferentes entre ambas tercerizaciones es el objeto del contrato interempresarial. Volvemos, cuando hablamos de tercerización nosotros, se está trabando entre las dos empresas un contrato civil o comercial, y por otro lado se traba un contrato laboral entre los trabajadores y la empresa auxiliar. Entonces, el objeto del contrato entre las empresas, que yo les dije que siempre existe cuando hablamos de tercerización, también es distinto. Cuando nosotros hablamos de externalizar mano de obra, el objeto del contrato es ceder, prestar o suministrar fuerza de trabajo. Como yo les dije, llamo a Manpower y selecciona personal y lo manda al estudio para que trabaje para mí el periodo que yo necesito. Pero en cambio, en la externalización de las operaciones, el objeto del contrato es que la empresa que yo contrate me ejecute una obra o un servicio. Yo la contrato a Alicia, necesito que ella me deje el laboratorio limpio todos los días. O por ejemplo, es un ejemplo muy común también, el tema de los servicios de vigilancia, de seguridad. Los bancos contratan a Prosegur, por ejemplo, entre tantas otras empresas, para que les cubran el servicio de vigilancia. ¿Está? Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que tener presente, de que si bien yo como empresa principal y como empresario puedo decidir qué actividades desplazo de mi órbita a otras empresas, se notan ciertas diferencias en lo que hace al objeto del contrato como al poder de dirección, cómo se ve plasmado en las relaciones que se traban. ¿Está? ¿Seguimos? Sigue. Como decíamos hoy, hace un rato, a ver, que seguramente Alejandro, cuando dejó el puntapié todo pronto para la clase de hoy, un poco es ver las causas de la externalización de la tercerización. Como hoy les decía Alicia, a ver, no está pensado esto para los trabajadores no pagarles, vulnerarles derechos, ni mucho menos. A ver, justamente, ¿por qué se dio esto de las tercerizaciones? Por la globalización y por la liberalización que ha tenido el comercio, también por la hipercompetencia que se da en el propio mundo del mercado, entre las empresas. ¿Qué eligen a veces las empresas? Bueno, yo me voy a focalizar en hacer tal cosa, así aprovecho mejor mis ventajas que yo tengo a nivel técnico o productivo, y esto lo desplazo que en realidad no me rinde tanto, me da mucho trabajo hacerlo. ¿Está? Esto hace lo que se le llama la especialización productiva. Las empresas prefieren potenciar algo, focalizar en algo, y todo lo otro lo desplazo porque no me es muy rentable o porque me da dolores de cabeza, y hoy por hoy hay mecanismos donde a mí como empresario me permiten de manera lícita optar por este tipo de formas de llevar a cabo mi actividad comercial. También, otra de las causas de la tercerización
¿Es la nueva forma de pensar de todo esto que estamos viendo? Bueno, yo prefiero quedarme con esto y esto que me lo haga Alicia, y si pasa algo le digo a Alicia, me lo hiciste mal, respondeme, y no tengo que yo salir a arreglarlo si algo pasa, también por cambios ideológicos, y también, más en su momento, el tema de la pérdida del poder sindical. Volvemos, el tema de estas formas de externalización en su momento y en muchos países, a ver, los trabajadores fueron reticentes, ¿tá? Porque volvemos, este tipo de figuras que hoy por hoy en Uruguay están reguladas, si no estuvieran reguladas, o cuando la gente le da un mal uso, es cierto que genera perjuicios, y en este caso al trabajador. Entonces, también en cierto momento, cuando los sindicatos no tienen mucha fuerza o están débiles, se puede dar que este tipo de figuras sean utilizadas en demasía. Es más, en los distintos consejos de salarios hay grupos de actividad que, si ustedes estudian convenios colectivos, regulan entre los sindicatos en la parte de trabajadores y la parte empresarial. Por ejemplo, dicen que no pueden haber tercerizaciones en un más de tal porcentaje de situaciones. Justamente, ¿por qué? Porque si hay mucha tercerización, es cierto que en cierto grado, o al menos quienes están en contra de este tipo de formas, también recae en lo que es la precariedad del empleo, ¿está? Entonces, un poco las causas de por qué ha tenido cada vez tiene más fuerza el tema de la externalización. ¿Qué pasa cuando encontramos estos casos de tercerización? Un poco como les decía recién, también pueden advertirse problemas laborales, como el incremento de la precariedad del empleo, por el trabajo temporal o el eventual, las insolvencias del intermediario, dificultades para la sindicalización, dificultad para la negociación colectiva, y hay pérdida también del poder sindical. Todo esto, ¿qué hace justamente? A lo largo de los años, cuando ustedes estudien y lean un poco la historia de lo que es la tercerización y la externalización, y se hace un poco un breve repaso de lo que significó en años pasados y en distintos países estos tipos de contrataciones, el recelo con que se lo veía, porque es una realidad que ahora nosotros vamos a ir analizando las distintas modalidades de tercerización. Pero, a ver, si por ejemplo, en un ejemplo muy gráfico, yo la contrato a Alicia, su empresa de limpieza, y Alicia, por ejemplo, no le paga a ninguno de sus trabajadores, si sus trabajadores no tendrían esta forma legal de poderme reclamar a mí, quedarían realmente en banda y se verían muy perjudicados. ¿Y cuál es el fundamento de todo esto? De que todo ese periodo que esas personas estuvieron trabajando para Alicia, en definitiva, quien se beneficiaba de los servicios de esa persona era yo. Por eso es el tema de la cadena, de que van uniendo eslabones, y que al final del día, quien se benefició del trabajo de ciertas personas, ante un eventual reclamo, finalmente deba responder y los trabajadores vean respaldados sus derechos, ¿tá? Entonces, es cierto que estas formas en definitiva, de trabajar, de que el mundo fue cambiando, y que es una forma, a ver, que actualmente es lícito, y no quiere decir que cuando decís tercerización, ojo, esto es no, lejos de, es una forma que hay, está regulada en nuestra legislación, al igual que en muchos otros países, pero es cierto que le costó como entrar al mundo del derecho laboral, y se lo miró con recelo por el hecho de que al final del día los trabajadores, por estos mecanismos de prestar tareas, quedaran desprotegidos, ¿tá? Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en lo que es la legislación nuestra. Tienen que tener presente, las tienen que bajar y las tienen que leer. Son leyes muy cortas. Es un tema muy importante que estamos viendo. Al profesor le gusta mucho. Él ha estudiado mucho este tema, ha escrito mucho al respecto.
Entonces, estudienlo, léanlo, y si tienen dudas, las evacuamos, porque realmente es un tema, más allá de importancia práctica y de cuando uno ejerce y demás, a los efectos del curso también. Es un tema que al profesor le parece de los más importantes uno de los más importantes del curso. Entonces, para tratar este tema en definitiva, tenemos esta legislación que ustedes ven ahí en la placa. Tenemos una primera ley, que es la 18.099, del 24 de enero del 2007, y tenemos la ley 18.251, que se publicó al año siguiente. Esta ley 18.251 lo que vino a hacer fue aclarar conceptos y aportar definiciones y conceptos, ya que la ley 18.099 fue muy escueta, muy criticada, entonces se necesitó, si se quiere, un urgente estudio y revisión de esta ley que se había publicado en el 2007. También tenemos la ley 18.098, que en realidad lo que hace, habla de la situación de los públicos, y el antecedente de esta regulación en materia de tercerización la encontramos en la ley 10.449, en su artículo 3º, donde ahí se refería a la responsabilidad de las empresas que optaban por contratar a otra empresa para que les brindaran servicios. ¿Está? ¿Qué nos vienen a dar estas leyes del año 2007 y 2008? Había una regulación muy antigua, como yo les dije, la ley 10.449, entonces vino a regular y a reformar esa legislación tan vieja que teníamos, y esta nueva legislación tiene un claro contenido garantista y protector al trabajador, y tuvo una fuerte resistencia empresarial. Se va a aplicar a todas las actividades, sean públicas o privadas, y regula 3 modalidades de tercerización: la intermediación, el suministro de mano de obra y la subcontratación. ¿Está? Nosotros, entonces, les tiene que quedar claro que en la legislación nacional, estas leyes que nosotros recién mencionamos, regula 3 modalidades de tercerización: la intermediación, el suministro y la subcontratación. Como lo vamos a ver ahora, la intermediación y el suministro atañen a la externalización de mano de obra, y por su parte la subcontratación refiere a la tercerización de operaciones o servicios. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno. Sigue. Bien, sí. Bueno, lo último que vamos a referir hoy es a la definición que nos da nuestra ley de las modalidades de tercerización. ¿Está? Desde que empezó la clase casi estamos machacando respecto de las modalidades de tercerización que están especialmente previstas, y la ley que vino a aclarar al respecto es la ley 18.251, porque en la ley 18.099 no estaban los conceptos. Entonces esta ley 18.251 vino a definir qué entendíamos por cada modalidad de tercerización. En el artículo primero, para la clase que viene estaría bueno que estas leyes se las bajen, las tengan a mano, porque la clase del miércoles vamos a seguir con este tema, y es básicamente el análisis de la ley, y la verdad que la ley, si bien es cortita, es muy completa respecto a lo que es la regulación, y sería conveniente que la tengan a mano. Se va a hacer, creo, más sencillo, y ya les digo, en la ley en realidad está todo, ¿está? Es importante que la lean y que la entiendan. ¿Esta, profe, la 18.251? Sí, pero también la anterior, la 18.099, porque esta 18.251 viene a hacer modificaciones a la primera ley del año 2007 en materia de tercerización. Entonces es un mix de las dos, la 18.099 y la 18.251. ¿Está? Entonces, cuando la ley nuestra, en el artículo primero, dice
define la agencia de empleo privada como aquella que presta servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona física o jurídica, de empresa usuaria, que determine sus tareas y supervise su ejecución. Esto es lo que hablamos largo y tendido al inicio de la clase respecto del suministro de mano de obra. Y acá estamos hablando de empresas de trabajo temporal. Van a ver, seguramente en las PPT más adelante, pero también cuando estudien el tema, que muchas veces cuando hablamos de suministro de mano de obra, lo van a ver en una abreviatura que es ETT, que significa empresas de trabajo personal. Cuando nosotros hablamos del suministro de mano de obra, esta forma de externalizar, de yo sacarme parte de tareas comerciales que yo realizaba, la relación triangular, en este caso, es la siguiente. Va a haber una relación civil entre la empresa usuaria y la empresa de trabajo temporal, y a su vez va a haber un contrato de trabajo entre la empresa de trabajo temporal y el trabajador. Y a su vez se va a dar lo que hablábamos hoy al inicio de la clase, que pasa en el caso de las externalizaciones de la mano de obra, que va a haber una relación de trabajo real entre la usuaria y el trabajador. Esto es lo que yo les decía hoy. Hay una relación civil o comercial entre yo, que soy la dueña del estudio jurídico, y Manpower. Entre Manpower y el trabajador va a haber una relación de trabajo formal, pero por otro lado se va a dar otra relación de trabajo en la vía de los hechos, de facto, entre yo, que estoy en el estudio, y la persona que contrato, por lo que les decía hoy. Yo voy a ser quien le digo qué tareas tiene que hacer, eventualmente le puedo decir, mañana no vengas a las 8, vení a las 11 de la mañana, pero sí la relación triangular en el entendido de las tres personas que participan. Tenemos la persona física que nunca puede faltar, que es un trabajador, y por otro lado tenemos las otras dos personas que pueden ser físicas o jurídicas, que son las otras dos empresas. ¿Está? Eso les tiene que quedar claro. Este artículo primero, en la 18.251, define lo que es el suministro de mano de obra. Por otro lado, también en este artículo primero, tenemos la definición de lo que es el intermediario, que como ustedes van a ver, y estamos diciendo desde que empezamos a analizar lo que es la tercerización de mano de obra, que el intermediario cae dentro de esa conceptualización. El intermediario es el empresario que contrata o interviene en la contratación de trabajadores para que presten servicios a un tercero. No entrega directamente los servicios u obras al público, sino a otro patrono o empresario principal. En este caso tenemos que la relación triangular se va a trabar entre el empleador directo y el trabajador. Y también van a haber dos empresas, que es el intermediario y la empresa usuaria. En el caso del intermediario, como ustedes pueden ver, si se lo compara con el suministro de mano de obra, volvemos, es una clara situación de externalización de mano de obra. Es más, se entiende que el suministro entra dentro del concepto clásico de intermediación laboral también, pero lo importante acá que se da, y un poco la diferenciación que pueden tener, es que cuando hablamos de la figura del intermediario, se usa más para aquellas tareas donde a la persona que yo contrato no tiene determinada calificación para la tarea que hace. Es muy común que se den este tipo de figuras del intermediario, que se contrate un intermediario, contrate personas para otro, en el área, en lo que es la agricultura, y para tareas afrales, y ese tipo de actividades, ¿tá? Pero sí, es bastante claro que esta figura del intermediario, siendo que yo contrato personas para que trabajen para otra persona, porque es lo mismo, las personas van a estar en la planilla del intermediario, el intermediario les tiene que pagar el sueldo, tiene que ponerlos en BPS en su planilla, tiene que encargarse de todo lo relativo a lo laboral de los trabajadores que se contratan, pero la particularidad que tiene es que es muy común en el tipo de actividades que yo les decía, ¿tá? Y también una cosa importante, como nosotros estamos estudiando el tema de la externalización de la mano de obra, y hoy nos detuvimos, perdón, un largo tiempito respecto al suministro, en el caso de la intermediación, la equiparación salarial que nosotros vimos no está prevista en la ley. Eso
perdón, para que les quede claro, porque pese a hacer las dos cosas, externalización de mano de obra, es algo que se regula de distinta manera. ¿Sí, Torres? El intermediario entonces podría ser Manpower, por ejemplo. Perdón. Sí, pero el tema es que, en realidad sí, porque estamos hablando de una externalización de mano de obra. Pero en realidad más Manpower es el típico ejemplo de un suministro de mano de... Manpower es el típico ejemplo de suministro de mano de obra. Sí hay una realidad conceptual que cuando uno analiza lo que es el intermediario y lo que es el suministro de mano de obra, a mí en lo personal, capaz Alicia tenés algo en especial para aportar, te queda como un gustito y cuando uno estudia el tema suministro te dicen que es la clásica intermediación laboral y es más o menos lo mismo, lo que sí es importantísimo, que el suministro tiene una regulación especial en materia de equiparación salarial y una cosa no menor que también tiene el suministro temporal, que si bien la ley nuestra no lo dice, en la definición que yo vi, que recién leímos, que está en la norma nuestra no habla de que el suministro tiene que tratarse de una tarea transitoria. No obstante que la ley no lo diga, se entiende que para que opere el suministro de mano de obra, cuando uno contrata personal bajo esa modalidad, tiene que ser algo temporal en el tiempo. ¿Me explico? ¿Por qué les digo esto? Porque si bien de la definición a mí me queda eso que yo les estoy diciendo y de lo que dice el propio texto legal, cuando uno estudia el tema en profundidad y la doctrina empieza a opinar y hay sentencias que uno empieza a ver, las notas que les ponen a estas situaciones, es cierto que se diferencian, pero de leer las definiciones queda este gusto que a mí me pasa que como que les estoy diciendo que es lo mismo, porque yo recluto personal y se lo doy a Alicia. Y están bajo la planilla mía y pasan los dos casos. Volvemos, lo que es fundamental y la diferenciación entre uno y otro tampoco hace mucho la cosa. La figura del intermediario lo que es importante es y justamente es lo que muchas veces pasa, que a veces los intermediarios no son tales y terminan siendo figuras que le llamamos hombre de paja más que nada para el verdadero empleador ocultarse. Entonces, por ahí entra, pero en definitiva, pese a la vuelta, es lo mismo, pero tengan presente las regulaciones concretas y notas características que tiene el suministro, que el intermediario no. Y el tema del tipo de tareas que, cuando uno estudia lo teórico, en el intermediario te dicen que es más para las tareas del agro, en ese sentido, poco calificados, tareas afrales, más vinculados al núcleo de la naturaleza, que eso no pasa cuando uno respira el suministro de mano de obra. ¿Sí, Torres? Se me quedó la mano levantada. No sé, Alicia, ¿hay algún aporte más? Porque esto a nivel teórico... No, es tal cual como lo acabas de explicar. Entonces, después de pasar... y aparte una cosa también a los efectos que sé que les importa mucho, a los efectos del curso. Esta figura es la que menos nos importa porque tenemos ese cosa que te queda de que el intermediario. Así que, pero sí, lo que tiene que quedar clarísimo y ustedes tienen que poder diferenciar es que una cosa es tercerizar servicios y obras, ahí hablamos de subcontratación, y otra cosa es tercerizar mano de obra, que ahí hablamos, en el derecho uruguayo, expresamente regulado la figura del intermediario y el suministro de mano de obra. Cobrando cabal importancia y mayor relevancia el segundo que les dije. ¿Está? Eso es lo que refiere a las definiciones de las tercerizaciones. Vamos solamente ahora a referir a la última modalidad. Vamos a referir ahora a la última modalidad, que es la subcontratación, que es el caso, como reiteramos varias veces, de la externalización de los servicios o de las obras. ¿Qué dice nuestro artículo primero, también en la ley 18251 que vino a definir estas modalidades? Dice que para que exista subcontratación se tienen que dar ciertos requisitos. Tiene que haber un acuerdo contractual para ejecutar aquellas obras o servicios. Se deben ejecutar
por su cuenta y riesgo con trabajadores bajo su dependencia. ¿Quién los debe ejecutar por su cuenta y riesgo? La empresa que yo contrato, la empresa auxiliar. En el caso de la empresa de limpieza de Alicia, que estuvimos toda la clase con eso, ella tiene que ejecutar el trabajo bajo su cuenta y su riesgo y con trabajadores que están bajo su dependencia y subordinación. Y dichas obras o servicios tienen que estar integrados en la organización de estos o cuando formen parte de la actividad normal o propia del establecimiento principal, o que sea una actividad accesoria como el mantenimiento, la limpieza, la seguridad o la vigilancia. Y además se tienen que dar la prestación de esos servicios dentro o fuera del local de la empresa principal. Respecto de la figura subcontratación, les voy a hacer solamente esta presentación, porque como ustedes ven, sí muy fácil los ítems 1 y 2, que tiene que haber un acuerdo contractual de ejecutar esas obras o servicios, que Alicia debiera tener bajo su cuenta y riesgo la actividad comercial, pero ven que en el ítem C hay un requisito fundamental, que ese sí amerita más desarrollo, y en realidad y 45 tenemos que estar cortando, y es bastante importante que les quede claro el tema. Cuando hablamos de que las obras o servicios que yo tercerizo, no es cualquier obra o servicio que yo tercerizo, tiene que pertenecer a la actividad principal o normal que yo desarrollo, o tiene que ser una actividad accesoria. Una actividad accesoria es el caso que dice ahí en la propia norma, que prevé cuatro circunstancias, y te dice que es el caso de la limpieza, lo que yo hablé respecto del servicio de la empresa de limpieza de Alicia. Claramente es una actividad accesoria, pues si yo tengo un laboratorio, mi actividad principal es producir los medicamentos, no es tener limpio el local, pero es una actividad accesoria, la tercerizo en Alicia. Pero cuando hablamos de actividad principal o normal, ahí se abre un abanico de situaciones que amerita que las digamos tranquilos, para así después adentrarnos en lo que atañe a la responsabilidad de la empresa principal, a la equiparación salarial que vimos, y a otras cuestiones importantes que regula la ley de tercerización. En definitiva, yo voy a cerrar por acá, y la clase que viene vamos a desarrollar, estudiar mejor la definición en sí de la contratación, porque aparte van a ver que es una forma de tercerización, les diría que de las más comunes que se van a encontrar si ejercen laboral. Un claro ejemplo de la actividad principal son las empresas constructoras. Por ejemplo, yo soy una empresa constructora, y yo para hacer un edificio contrato a una empresa que se encarga de la electricidad, a otra empresa que se encarga de la herrería, a otra empresa que se encarga de la sanitaria, a otra empresa que se encarga del yeso. En ese caso tenemos un claro ejemplo de subcontratación. Todas son actividades que son principales y propias de mi actividad, que es la construcción, pero que yo decido tercerizarlas en distintas empresas. Quédense con esto. Si tienen alguna pregunta para cerrar, la evacuamos, pero ya vamos cortando porque si no nos va a quedar cortado el tema. ¿Estamos bien? Impecable, profe, muchas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes por la atención, y las leyes es importante que las tengan para la clase que viene, porque la clase que viene es todo ley. Ahí sí que estaría bueno que las tengan a la vista. Otra cosa importante, para si quieren ir estudiando el tema, este tema está en el manual del profesor Razo y Castelo, en el libro Derecho del Trabajo, en el tomo 1. El tema de tercerizaciones está tratado ahí, y justo este capítulo lo escribe el profesor Castelo. ¿Está? Así que si quieren ir avanzando en la parte teórica, leyéndolo del libro y con las leyes, es suficiente y está muy bien para el curso. ¿Está? Perfecto, profe, muchas gracias. Por favor, hasta el miércoles. Gracias, profe. Hasta el miércoles. Una pregunta, Razo y Castelo, volumen 1. El tomo 1, exacto. Gracias. Por favor, chao, chao.